La noche del 17 de abril de 1835, Aurora Beaumont cometió el acto que destruiría su imperio de algodón y su reputación en el condado de Chatham. Obligó a su esclava doméstica, Nora Adeyemi de 19 años, a ocupar su lugar en el lecho nupcial, donde esperaba Lord Edward Thirlwall, y su flamante esposo aristocrático inglés, cuya fortuna había naufragado y que ahora buscaba redención matrimonial en el Nuevo Mundo. El engaño no fue producto de cobardía sino la expresión suprema del desprecio de Aurora por la intimidad corporal, y su obsesión por controlar cada aspecto de su herencia. Había enviudado 3 años atrás cuando su esposo Nathaniel cayó de su caballo, heredando 4.000 acres de tierra, 200 esclavos y una mansión de columnas blancas. Los abogados le advirtieron que su control sobre la herencia peligraba sin un heredero varón, pero la idea de compartir su cuerpo con otro hombre le producía repulsión visceral. Entonces concibió su plan. Encontraría un esposo necesitado que no hiciera preguntas incómodas. Lord Edward Ashby resultó perfecto, segundo hijo sin herencia, educado en Oxford, con desesperación financiera oculta bajo cortesía británica. Aurora lo conoció en Charlottetown y le ofreció participación en la plantación Magnolia, renta generosa y restauración de su apellido. Edward aceptó con alivio de náufrago. Comenta desde qué país nos ves y suscríbete si quieres conocer el desenlace de este escándalo que sacudió los cimientos del sur. La boda se celebró con 300 invitados, pero Aurora ya había decidido que el sacramento sería una farsa incompleta. 3 días antes convocó a Nora, una joven de ascendencia yoruba con inteligencia silenciosa escondida tras su misión aprendida. Nora había sido alfabetizada secretamente por el capellán de la plantación, un tesoro peligroso que guardaba como brasas en el bolsillo. Aurora cerró la puerta con llave y estudió a Nora, con mirada clínica de quien evalúa ganado antes de subasta. Vas a hacerme un servicio que determinará tu futuro y el de tu hermano pequeño, Kwame. Mi esposo esperará atenciones conyugales en nuestra noche de boda. Yo no tengo intención de proporcionárselas, tú lo harás en mi lugar. Nora sintió miedo trepar por su columna como enredadera venenosa. Kwame tenía 11 años y trabajaba en los establos, era lo único que le quedaba de familia. No puede pedirme eso, señora, susurró Nora, sabiendo que cada palabra la acercaba al castigo. Aurora sonrió con frialdad aterradora. Puedo pedirte lo que quiera, eres propiedad mía. Si te niegas, Kwame será vendido mañana a las plantaciones de arroz de las marismas, donde la malaria mata en meses. Si cooperas, te daré papeles de manumisión cuando nazca el heredero que necesito. Esa es la transacción. No había elección real. Nora conocía las plantaciones de arroz del Low Country, campos de muerte donde esclavos trabajaban sumergidos en agua hasta la cintura, picados por mosquitos portadores de enfermedades. Kwame no sobreviviría un verano allí. Y si su esposo se da cuenta, no se dará cuenta. La habitación estará oscura, mantendrá silencio. Lord Asbury ha bebido suficiente brandy. Usarás mi camisón, mi perfume de lavanda francesa. Serás yo en todo excepto en la realidad. La noche de la boda, Aurora llevó a Nora a la habitación matrimonial mientras los invitados continuaban bebiendo champán. La desvistió sin ceremonias y la vistió con su camisón de batista blanca bordado con iniciales entrelazadas. Silencio absoluto, ordenó Aurora aplicando perfume en el cuello de Nora. Si emites un sonido inapropiado, Kwame pagará el precio. Aurora apagó las velas, excepto una, y abandonó la habitación, dejando a Nora sola temblando bajo sábanas de lino irlandés. Edward subió la escalera, alto y desgarbado en su traje gris. Había bebido pero no tanto como Aurora calculó, su conciencia estaba nublada pero no anulada. Aurora murmuró con acento británico vulnerable, seré gentil contigo. Sé que esto puede resultarte inquietante. Nora no respondió, manteniendo los ojos cerrados, rogando a los ancestros yorubas que la protegieran. Edward interpretó el silencio como pudor virginal. Se deslizó bajo las sábanas, sus manos torpes pero no brutales. Cuando la penetró, Nora mordió la almohada conteniendo el grito de dolor y humillación. Perdóname, susurró Edward después,
con ternura que hizo que Nora quisiera llorar. Sé que no fue agradable. Los hombres dicen que las primeras veces son difíciles. Pero mejorará, te lo prometo. Seremos buenos el uno para el otro. Aurora. Se durmió minutos después. Nora esperó, luego se deslizó fuera de la cama recuperando su vestido de esclava y escapó al jardín trasero. Caminó descalza hasta los cuartos de esclavos y se lavó con agua fría, frotando su piel hasta que dolió, intentando borrar el rastro de Edward. Aurora ocupó su lugar antes del amanecer. Edward despertó encontrándola a su lado, vestida con camisón limpio, cabello perfectamente peinado. La noche anterior le parecía nebulosa, un recuerdo fragmentado donde los detalles se habían diluido en bruma alcohólica. Establecieron una rutina doméstica que satisfacía apariencias sin intimidad genuina. En octubre, 7 meses después, Aurora convocó nuevamente a Nora. «Estás embarazada, ¿verdad?» Nora había sentido los cambios, senos hinchados, náuseas matutinas, ausencia de sangre mensual. Había rezado estar equivocada. «Sí, señora». Aurora no mostró sorpresa. Era parte del plan. «Perfecto, tendrás el niño en la casa grande. Cuando nazca, si es varón, lo presentaremos como mi hijo. Nadie cuestionará su legitimidad. ¿Y si tiene mi color de piel?» Los bebés son pálidos al nacer. Con el apellido Beaumont y la educación adecuada, tu hijo será blanco en todo lo que importa. A medida que los meses avanzaban, Edward comenzó a notar inconsistencias. Observó cómo Aurora nunca mostraba síntomas de embarazo, cómo su cintura permanecía estrecha. Paralelamente, notó el vientre creciente de Nora bajo la ropa de esclava. Silas Mercer fue convocado para examinar a una esclava enferma. Silas tenía 43 años, había estudiado en Filadelfia, y estaba atrapado entre su fe metodista y su complicidad con un sistema que trataba a africanos como propiedad. Cuando examinó a Nora, comprendió que estaba ante algo más que un embarazo rutinario. «El bebé está bien posicionado», informó a Aurora. «Calculo que nacerá a mediados de enero». «Pero señora Beaumont, ¿tiene Lord Ashbury conocimiento de este arreglo?» Aurora lo miró con frialdad. «El padre del niño es mi esposo. Su trabajo es asegurar un parto saludable y guardar absoluta discreción. Su generosidad será recompensada apropiadamente». Silas sintió el peso de 30 piezas de plata. Sabía que debía rechazar, pero Aurora tenía poder para destruir su carrera. Además, ¿qué alternativa tenía Nora? «Guardaré discreción». El bebé nació el 23 de enero de 1836 durante una tormenta que aisló Magnolia. Aurora había sincronizado el nacimiento con maestría teatral, usando cojines para simular embarazo avanzado. Nora estuvo en trabajo de parto 14 horas, mordiendo cuero para no gritar. Cuando el bebé emergió, el silencio fue elocuente. Era varón perfecto, pero su piel tenía un tono ambiguo. Mercer cortó el cordón con manos temblorosas, sabiendo que acababa de asistir al nacimiento de una crisis. Aurora tomó al niño, estudiando su rostro con intensidad de tasador. «Su nombre será Edward Nathaniel Beaumont Ashby», declaró. «Será registrado como nacido de mi vientre». Nora, postrada en el jergón manchado, observaba desde su exilio invisible. Habían separado al bebé de sus brazos. Una nodriza blanca fue contratada para alimentarlo, pero en esos breves minutos antes de la separación, Nora había mirado a los ojos de su hijo y visto su propia humanidad reflejada. Los primeros meses transcurrieron en tensión sostenida. Aurora presentó al bebé en sociedad con recepción elegante. Edward estaba radiante, aunque ocasionalmente observaba al bebé con expresión desconcertada. El niño fue bautizado con el obispo William Mead Officiant. En junio, cuando el bebé tenía 5 meses, Edward estaba cambiando su pañal cuando observó una marca de nacimiento en el muslo izquierdo, una mancha color café con leche con forma de luna creciente. Edward había sentido esa marca bajo sus dedos durante la noche de boda, pero Aurora no tenía ninguna marca de nacimiento. Edward lo sabía con certeza absoluta. Si el bebé tenía esa marca y Aurora no, entonces ¿de quién la había heredado?
La pregunta creció como maleza venenosa. Edward comenzó a observar a Aurora con nuevos ojos, notando la facilidad con que había recuperado su figura. Comenzó a recordar la noche de bodas con mayor nitidez, la textura de piel levemente diferente, el silencio absoluto. Y entonces recordó a Nora, la joven esclava con la misma estatura que Aurora. Los ojos del bebé cambiando a color avellana similar a los de Nora. La forma de la nariz, los labios, la textura del cabello que empezaba a rizarse. El horror golpeó a Edward una tarde de julio. Aurora lo había engañado. Había concebido un heredero a través de fraude tan elaborado que desafiaba la imaginación. Sintió náuseas, pero algo lo detuvo de confrontarla inmediatamente. La certeza de que exponer el engaño destruiría al niño inocente que ahora consideraba su hijo. Pero el secreto de Magnolia estaba a punto de explotar. La chispa llegó en forma de una carta interceptada entre esclavos. El sistema postal clandestino entre esclavos había transmitido la historia de Nora, y alguien la compartió con un abolicionista cuáquero llamado Josiah Whitman que operaba el Underground Railroad. Josiah compartió la historia con Lydia Shaw, periodista del Liberator de Boston, dedicada a exponer atrocidades de la esclavitud. La historia de Nora era exactamente el escándalo que necesitaba. Exponía la corrupción moral profunda del sistema, la manera en que convertía cuerpos de mujeres negras en instrumentos de fraude. En agosto, Lydia llegó a Savannah bajo pretexto de ser institutriz inglesa. Logró infiltrarse en un servicio religioso para esclavos y habló con Dina, cocinera en Magnolia que conocía cada secreto. Conozco a Nora, susurró Dina finalmente. Conozco lo que le hicieron. Si puede contar esta historia al mundo, hágalo, pero proteja a Nora. Lydia pasó 2 semanas recopilando testimonios, verificando fechas. Entrevistó a Bessie, la partera de Charleston, quien confirmó detalles clave por $100. El artículo apareció en octubre de 1836 bajo el titular, El fraude de Magnolia, como una aristócrata sureña convirtió a su esclava en sustituta nupcial. La historia era devastadora, detallando cada paso del engaño con suficientes pistas para que cualquier persona familiarizada con Savannah pudiera identificar a Aurora. La reacción fue explosiva. En el norte, el artículo fue reproducido por docenas de periódicos generando debates encendidos. En el sur, la respuesta fue furia, denunciando el artículo como propaganda yanqui. Pero la verdadera tormenta se desató en Magnolia, cuando el reverendo apareció en la puerta de Aurora sosteniendo el periódico. Aurora leyó el artículo en su biblioteca, su rostro pasando del rosa al blanco. Edward entró mientras ella terminaba. ¿Es cierto?, preguntó Edward, su voz temblando. Aurora no intentó negar. El niño es legalmente tu hijo. Firmaste el certificado, lo bautizaste. Ante la ley de Gorgia y ante Dios, es nuestro heredero. Lo que ocurrió en la noche de bodas es irrelevante. Edward sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Aurora tenía razón técnicamente, pero había otra complejidad. Si el niño era hijo de Nora, una esclava, entonces bajo partus equitur ventrem el bebé no era heredero libre sino propiedad esclavizada. Necesito ver a Nora, dijo Edward con firmeza nueva. La encontró en la cabaña que compartía con Kwame. Cuando vio a Edward en la puerta, el miedo que cruzó su rostro fue agudo. Por favor, no huyas. Solo necesito saber, ¿es verdad? ¿Eres tú la madre? Nora miró al suelo, cada músculo tenso. Sí, es mi hijo. Usted es su padre. Yo no quería, señor. La señora me obligó, me amenazó con vender a mi hermano. Edward cerró los ojos, sintiendo algo fundamental romperse dentro. Lo siento, Dios, Nora, lo siento tanto. Antes de que Edward pudiera continuar, el sonido de cascos anunció una nueva crisis. El sheriff del condado había llegado con orden judicial. El escándalo había escalado. Las autoridades eclesiásticas habían iniciado investigación sobre la validez del matrimonio. Plantadores vecinos habían presentado demanda civil argumentando que si el heredero era esclavo, la propiedad de Aurora estaba en disputa. El sheriff leyó la orden: incautación del menor hasta determinar su estatus legal, y detención de Nora para testimonio obligatorio.
Aurora intentó resistir invocando conexiones políticas, pero el sheriff representaba intereses mayores. Nora fue esposada. Kwame salió corriendo, un niño lanzándose contra hombres armados gritando que no podían llevarse a su hermana. Edward intervino, colocándose entre el niño y el arma. El niño no ha hecho nada malo. Déjenlo. Nora fue llevada a la cárcel de Savannah. El bebé fue colocado bajo custodia de la corte. El juicio preliminar estaba programado para noviembre, pero todos sabían que era el comienzo de un proceso que podría extenderse por años, planteando preguntas que amenazaban exponer las contradicciones esenciales del sistema esclavista. La cárcel del condado de Chatham olía a humedad y desesperación. Nora había pasado 4 meses en esa celda de piedra donde la luz apenas penetraba. Cuando el guardia anunció que tenía visita, sintió terror inmediato. Pero cuando la puerta se abrió y vio a Edward Spurrier, experimentó una confusión de emociones imposible de nombrar. Edward llevaba una canasta con pan, queso, manzanas y sidra. Alimentos que Nora no había probado en meses. Te traje comida y quería hablar contigo, si me lo permite. La formalidad habría sido cómica en otras circunstancias. Un aristócrata pidiendo permiso a una esclava encarcelada. Puede hablar, señor. Edward se sentó en el suelo de piedra, al mismo nivel visual que Nora. He estado pensando en esa noche, en lo que hice, en lo que me hicieron hacer sin saberlo. Nora, participé en tu violación aunque fuera ignorante de las circunstancias. La ley puede absolverme, pero yo sé la verdad, mi cuerpo fue el arma. Nora lo miró y vio lágrimas rodando por las mejillas de este hombre criado para nunca mostrar debilidad. ¿Qué quiere de mí, señor? Confesión, perdón, no merezco tu perdón. Dime por qué he tomado una decisión. Voy a sacarte de aquí, a ti y a nuestro hijo. El silencio que siguió fue denso. ¿Cómo? El niño está bajo custodia de la corte. Yo estoy presa, Aurora está arruinada. Sus acreedores han ejecutado hipotecas sobre Magnolia. He reunido dinero para sobornar al guardia correcto, comprar tu libertad legal o ilegalmente, lo que funcione. ¿Por qué haría eso por mí? Porque es lo correcto, y porque ese niño es mi hijo tanto como es tu hijo. Lo amo, no puedo permitir que el sistema lo triture. Necesita estar contigo, su verdadera madre. Edward ya había contactado a Josiah Whitman, el cuáquero abolicionista. Los dos habían planeado la ruta del Underground Railroad, casas seguras, conductores valientes, caminos secretos desde Georgia hasta Massachusetts, donde las leyes sobre esclavitud eran diferentes. El riesgo para usted es considerable, había advertido Josiah. Si lo atrapan ayudando fugitivos, enfrentará prisión, pérdida de propiedad, escarnio social. Ya estoy involucrado, respondió Eve. Desde la noche en que fui instrumento de una violación, desde que miré a los ojos de mi hijo y comprendí que el sistema lo convertiría en víctima o victimario. El plan se ejecutó la noche del 15 de febrero de 1837. Requirió coordinación de una docena de personas. El guardia corrupto que aceptó oro por olvidar cerrar con llave la puerta de Nora. La familia que escondió a Kwame en un carruaje hacia el norte, el médico del orfanato que dejó una ventana abierta donde dormía el bebé. Nora se escabulló de su celda a medianoche, pies descalzos silenciosos sobre piedras frías. Su corazón latía tan fuerte que temió alertar a los guardias. Llegó a la puerta lateral encontrándola abierta como Edward prometió. Corrió hacia donde Josiah esperaba con carruaje cubierto. Edward ya estaba dentro sosteniendo un bulto que lloraba suavemente. «Shh, pequeño, tu madre está aquí ahora». Cuando Nora tomó al niño en sus brazos por primera vez en meses, algo se rompió dentro de ella. Todas las lágrimas contenidas brotaron en sollozos silenciosos. El bebé de 13 meses la miró con ojos color avellana dorado, y Nora supo que este vínculo no había sido borrado por la separación. Tenemos que movernos, urgió Josiah, chasqueando las riendas. El carruaje viajó 2 horas hasta una granja cuáquera, primera estación del Underground Railroad. Los Harper recibieron al grupo con calidez que contrastaba con la frialdad del mundo exterior. Descansen, pero esto es solo el comienzo.
advirtió Martha Hart. El viaje al norte es largo y traicionero. Georgia tiene leyes de esclavos fugitivos severísimas. Y Lord Ashbury será reconocido por cualquiera que lea periódicos. Edward había dejado crecer barba, cortado el cabello irregularmente, intercambiado ropa aristocrática por vestimenta de granjero, pero su acento británico era inconfundible. Fingiré ser mudo. Nora dirá que soy su esposo granjero que perdió la voz en un accidente. Era un plan frágil, lleno de agujeros potenciales. Kwame se reunió con ellos 2 días después. Ver a los hermanos reunidos, ver al bebé sostenido por su madre. Edward sintió por primera vez que estaban haciendo algo moralmente correcto aunque fuera legalmente criminal. El viaje hacia el norte tomó 3 meses. Viajaron de noche, escondiéndose durante el día en sótanos, graneros, cuevas. La red del Underground Railroad pasaba de Georgia a Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania. Cada frontera estatal era victoria menor, pero recordatorio de cuánto terreno debían cubrir. En Virginia casi los captura. Una patrulla de cazadores de esclavos rodeó la granja donde se escondían. Samuel Yoder apenas tuvo tiempo de empujarlos a un compartimento secreto debajo del piso de la cocina, un espacio tan estrecho que debían permanecer inmóviles mientras las botas resonaban sobre sus cabezas. Sabemos que esconden fugitivos, amenazó el líder Cletus Barrow. Si los encontramos, los fugitivos serán azotados y ustedes arrestados. Los cazadores buscaron durante 2 horas. El bebé, milagrosamente, permaneció dormido sedado por tintura de valeriana. Kwame mordió su propio brazo para evitar jadear cuando una horquilla atravesó el piso pulgadas de su pierna. Finalmente los cazadores se rindieron. Deben partir esta noche, dijo Samuel con urgencia. Barrow regresará con más hombres. Quizás ver. La próxima estación está a 30 millas cruzando el Potomac. Esa noche viajaron a pie, cargando al bebé y ayudando a Kwame. Las marismas cerca del Potomac eran traicioneras, llenas de ciénagas que podían tragarse a un hombre. Cruzaron el río en bote de remos. La corriente amenazaba con volcar el bote en cada momento. Edward remaba con manos formando ampollas que reventaban y sangraban. En Maryland, la situación era paradójica. Aunque era estado esclavista, tenía comunidad sustancial de negros libres y cuáqueros abolicionistas. La estación en Baltimore era un sótano debajo de iglesia metodista africana, dirigida por reverendo Elijah Turner, nacido esclavo en Virginia, que había comprado su propia libertad. Su caso es especial, dijo Elijah después de escuchar la historia. No son fugitivos comunes, son el centro de un escándalo, cubierto por periódicos desde Georgia hasta Massachusetts. Los cazadores han puesto $500 de recompensa por la captura de Nora y el niño. ¿Qué sugiere? Que vayamos a la ofensiva en lugar de solo escondernos. Lydia Shaw está en Filadelfia con contactos de abogados abolicionistas que podrían presentar un caso en Massachusetts. Si llegamos allí, podríamos convertir esto en caso legal que establezca precedente. Massachusetts no reconoce esclavitud, su constitución la prohibió en 1783. Era arriesgado. Significaba exponerse públicamente. Pero Nora habló con voz cargada de cansancio profundo. No quiero que mi hijo sea un caso legal. Quiero que sea simplemente un niño, pero entiendo que no tenemos ese lujo. Si debemos pelear, peleemos de manera que signifique algo, que ayude a otros después de nosotros. Decidieron ir a Boston. El viaje final tomó 2 semanas en tren con documentos falsificados que los identificaban como familia libre de color migrando hacia el norte. Los documentos costaron a Edward las últimas de sus posesiones. Llegaron a Boston en mayo de 1837. Era una ciudad diferente, calles empedradas, edificios de ladrillo, muelles bulliciosos. Había negros libres caminando con libertad relativa, iglesias, escuelas, periódicos. Ella los conectó con Lydia Shaw, quien inmediatamente reconoció el potencial del caso. Ver a Nora en persona, escuchar su testimonio directo, observar al niño que era el centro de tanta controversia.
Lidia supo que tenía la historia del siglo. Necesitamos construir un caso legal sólido, dijo Lidia. La buena noticia es que Massachusetts es territorio amigable para casos abolicionistas. La mala noticia es que Aurora ha contratado abogados en Boston invocando la ley de esclavos fugitivos, argumentando que Nora y el niño son propiedad robada. Lidia conectó a Nora con Robert Morris, uno de los primeros abogados negros admitidos al Colegio de Abogados de Massachusetts. Era brillante, apasionado y profundamente comprometido con la causa de liberación negra. El argumento central es que Nora nunca fue legalmente propiedad de Aurora porque el certificado de nacimiento que la registraba como esclava es cuestionable. Además, el niño presenta caso aún más fuerte, fue concebido bajo condiciones de fraude y coacción. Si Edward testifica que es el padre y que no autorizó que su hijo fuera registrado como propiedad de Aurora, entonces podemos argumentar que el niño nunca fue legalmente esclavo. El caso fue presentado formalmente en junio, Commonwealth of Massachusetts, Aurora BMA, con Nora como demandante interviniente. Era extraordinario que una mujer esclavizada pudiera ser parte legal en una demanda. Aurora viajó a Boston con su equipo legal, más delgada, más pálida, su elegancia reemplazada por dureza. Magnolia había sido subastada para pagar deudas. Su único propósito ahora era venganza. El juicio comenzó en octubre de 1837 en el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, presidido por el juez Lemuel Shaw, jurista respetado con reputación de rigor intelectual. No era abolicionista radical, pero tomaba en serio las particularidades de cada caso. La sala estaba llena. Lidia había publicitado extensamente, había reporteros de Boston, Nueva York, Filadelfia, Londres. Nora se sentó junto a Robert Morris, sosteniendo al bebé ahora de 20 meses. Edward se sentó al lado opuesto, llamado como testigo por ambas partes. El fiscal de Aurora, Harrison Caldwell, abrió con argumento claro. Este caso es simple, su señoría, la señora Beaumont, es dueña legal de una esclava llamada Nora Adeyemi. Esa esclava escapó junto con un menor también propiedad de la señora Beaumont. La Constitución requiere que fugitivos sean devueltos. Propiedad robada debe ser devuelta. Robert Morris se levantó, su voz resonando con pasión controlada. Su señoría, este caso implica preguntas fundamentales sobre consentimiento, fraude, paternidad y la naturaleza misma de ser humano versus ser propiedad. Mi clienta fue obligada mediante amenazas a participar en su plantación matrimonial que resultó en su violación. El niño fue registrado fraudulentamente como hijo de la señora Beaumont. Massachusetts no tiene obligación de reforzar tal injusticia. El primer testimonio clave vino de Edward, quien narró toda la noche de bodas. La oscuridad, la mujer que asumió era Aurora, los detalles que solo más tarde reconoció como inconsistentes. ¿Consintió usted a que su esposa usara una esclava como sustituta en el lecho matrimonial? Absolutamente no. La idea me habría horrorizado. ¿Consintió a que un hijo suyo fuera registrado como propiedad esclava? Nunca. Un hijo mío es un ser humano libre, independientemente de quién sea su madre. El testimonio de Nora fue el momento más dramático. Habló con voz temblorosa inicialmente, pero gradualmente encontró fuerza, narrando cada detalle de cómo Aurora la había amenazado, cómo fue forzada, cómo la separaron de su hijo. Caldwell intentó desacreditarla pintándola como mentirosa oportunista, pero Nora no se quebró. No tengo razón para mentir, señor. Mentir requiere esperanza de que la mentira sea creída. Yo no tengo esa esperanza. Solo tengo la verdad, y ustedes decidirán si la verdad de una mujer esclava tiene valor en su sistema legal. Silas Mercer también testificó con documentos médicos que corroboraban el nacimiento. La marca de nacimiento, las fechas imposibles para que Aurora fuera la madre biológica. El juicio se extendió por 3 semanas. Finalmente, después de deliberar 5 días, el juez Shaw emitió su veredicto en una opinión de 40 páginas. La parte operativa decía,
este tribunal encuentra que la supuesta propiedad de la señora Aurora Beaumont sobre Nora Adeyemi está viciada por fraude. El certificado de nacimiento fue obtenido mediante engaño deliberado. El testimonio de Lord Edward Ashbury estableciendo su paternidad, combinado con su objeción a que su descendencia sea clasificada como propiedad, crea contradicción irreconciliable con el Partus Sequitur Ventral. Este tribunal falla que ni Nora Adeyemi ni su hijo menor están sujetos a devolución bajo la ley de esclavos fugitivos. Quedan libres bajo protección de las leyes del Commonwealth de Massachusetts. La sala estalló en caos. Abolicionistas gritaban de alegría, conservadores vociferaban protestas. Nora se desplomó sollozando, sosteniendo a su hijo con fuerza. Robert Morris la abrazó, lágrimas rodando también por sus mejillas. Edward permaneció inmóvil, sabiendo que había ganado algo precioso pero perdido todo lo que su vida anterior representaba. Aurora se puso pálida, luego roja, luego pálida nuevamente. Salió de la sala sin palabra, flanqueada por abogados. Pero todos sabían que había perdido más que un caso legal, había perdido cualquier resto de respetabilidad. El veredicto de Shaw fue celebrado en el norte como victoria moral, aunque su lenguaje legal limitaba su aplicabilidad como precedente. No liberó automáticamente a otros fugitivos, no declaró la esclavitud inconstitucional. Pero estableció que los tribunales del norte podían rechazar reclamos del sur manchados por fraude extremo. El sur reaccionó con furia. Las legislaturas estatales aprobaron nuevas leyes endureciendo regulaciones sobre esclavos fugitivos, pero ninguna ley podría revertir lo establecido. Nora era libre, su hijo era libre, y su historia había sido escuchada. En los meses siguientes, Nora construyó vida en Boston que habría sido inimaginable un año antes. La comunidad abolicionista le proporcionó casa, trabajo como costurera, acceso a educación. Kwame fue inscrito en escuela para niños negros, demostrando ser estudiante brillante. El bebé, que Nora renombró como Samuel, creció siendo niño de identidad compleja. Su piel tomó tono ambiguo que podría leerse como blanco o mulato dependiendo del contexto. En Massachusetts, donde las líneas raciales eran menos rígidas que en el sur, esta ambigüedad le permitió navegar entre mundos. Pero siempre sabría que su libertad había sido ganada en tribunales, no heredada. Edward permaneció en Boston inicialmente, ayudando a Nora a establecerse, desarrollando relación con Samuel que era paternal pero matizada por culpa. Eventualmente comprendió que su presencia constante complicaba la capacidad de Nora de construir vida independiente. Regresó a Inglaterra en 1840, usando conexiones familiares para asegurar posición en el servicio diplomático. Nunca se casó nuevamente. Enviaba cartas regulares con fondos financieros y expresiones de afecto por Samuel. En 1856, 20 años después del nacimiento de Samuel, Nora fue invitada a hablar en conferencia abolicionista en Nueva York. Narró su historia con confianza de alguien que había aprendido que el testimonio es tanto arma política como liberación personal. Frederick Douglass la felicitó después, diciendo que historias como la suya eran esenciales para exponer la corrupción moral del sistema. Samuel estudió Derecho en Harvard, uno de los primeros hombres de ascendencia africana parcial admitido. Era brillante, atormentado por las circunstancias de su nacimiento, pero determinado a convertir ese dolor en combustible para justicia social. Se alistó en el 5 Waughton regimiento de Massachusetts, durante la Guerra Civil, luchó en el asalto a Fort Wagner, y después trabajó para el Freedmen's Bureau ayudando a antiguos esclavos. Kwame se convirtió en carpintero, luego empresario exitoso con su propio taller en Boston. Se casó, tuvo 4 hijos, y construyó familia que existía en el espacio ambiguo de la libertad negra en el norte. Libre legalmente, pero constreñida por discriminación. Dr. Silas Mercer perdió su práctica en Savannah después de su testimonio. Se mudó a Charleston, trabajó en clínica para marineros pobres, y murió en 1843 dejando una confesión de su complicidad y una pequeña suma de dinero a Nora.
quien la aceptó como reconocimiento de que incluso los cómplices podían alcanzar conciencia moral tardía. Aurora murió en 1849, sola en casa de huéspedes en Savannah. Había agotado su fortuna en apelaciones legales inútiles. Su muerte fue reportada en columna breve, sin mención de escándalo, sin lágrimas de nadie. El caso Beaumont nunca alcanzó la fama de Dred Scott en historias legales estándar. Pero en círculos abolicionistas fue estudiado como ejemplo de cómo narrativas personales podían humanizar debates abstractos. Lydia Shaw escribió un libro sobre el caso que vendió moderadamente bien, contribuyendo al movimiento literario abolicionista. Nora vivió hasta 1883, muriendo a los 67 años rodeada por nietos, en casa que poseía, en país donde la esclavitud había sido abolida. En sus últimos años, jóvenes activistas la visitaban para escuchar testimonios de primera mano. No fui heroína, les decía. Fui una mujer que hizo lo que debía para sobrevivir. La libertad que obtuve no vino de mi valentía, sino de convergencia de circunstancias, abogados buenos, juez dispuesto a escuchar, movimiento abolicionista fuerte. Otros igual de merecedores no tuvieron esa suerte. Esa es la injusticia que deben recordar. La historia del escándalo de Magnolia no tiene final feliz en el sentido de resolución perfecta. Nora ganó su libertad, pero el precio fue trauma permanente, años perdidos, relaciones destruidas. Eduardo obtuvo conciencia moral pero perdió su lugar en el mundo que conocía. El sistema esclavista continuó por 2 décadas más, pero el legado real del caso no está en veredictos judiciales, sino en las generaciones que descendieron de Nora y Samuel, en las familias que construyeron en libertad, en las vidas que vivieron sin permiso de ningún amo. En el cementerio de Mount Auburn, en Cambridge, hay una lápida que marca la tumba de Nora Adeyemi. La inscripción dice: Madre, superviviente, testigo, 1916, 1983. No menciona el escándalo, no recuenta la historia legal, pero para aquellos que conocen la historia, esa lápida es monumento tanto a lo que el sistema destruyó como a lo que la resistencia humana preservó. Y si te preguntas qué lección extraer, quizás sea esta: que la justicia es siempre imperfecta, siempre llega tarde para quienes más la necesitan, pero que la lucha por ella importa de todos modos. Que los individuos atrapados en sistemas malvados pueden hacer elecciones que afirman humanidad, que las historias de los oprimidos deben contarse, escucharse, recordarse, porque olvidar es permitir que las atrocidades se repitan. Que cada vida importa, cada testimonio cuenta, cada resistencia contribuye a cambios que acumulan a lo largo de décadas, y que el precio de la libertad es memoria. Recordar honestamente de dónde venimos para que podamos luchar efectivamente hacia dónde necesitamos ir. ¿Te impactó esta historia? Compártela para que más personas conozcan estos capítulos ocultos de la historia. Y si quieres explorar más casos judiciales que desafiaron el sistema esclavista, te recomendamos nuestro próximo video sobre el caso de Margaret Morgan y la ley de esclavos fugitivos de Bionetosto 42. No olvides suscribirte para más historias que la historia oficial intentó borrar.